tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan. Si no sabe dónde está Primera de Juan, vaya a Apocalipsis y regrese un libro y ahí está, lo que es Primera, Segunda y Tercera de Juan. Ahí los va a encontrar y hemos estado comenzando con este libro la semana pasada. Yo le di los primeros 4 versículos de Primera de Juan y hoy yo quiero continuar con esta parte. Vamos a estar viendo, nos va a llevar algunas semanas estar viendo, pero bueno, yo quiero que podamos juntos ir caminando sobre el libro de Primera de Juan, y estar viendo todo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Toda la palabra, como le decía el domingo, es útil, ¿verdad? Nos sirve, toda la palabra funciona y es muy importante que nosotros podamos poner atención a ella. Dice el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu presencia, por tu Espíritu moviéndose, obrando en nuestras vidas. Gracias por lo que haces hoy. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nos permitas, Señor, recibir tu palabra con hambre, con sed, Señor. Hacemos a un lado distracción, hacemos a un lado apatía, hacemos a un lado todo lo que pueda hoy estorbarnos para recibir tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es poderosa, creemos que tu palabra funciona, creemos, Señor, que en esta palabra está contenida todas las verdades, toda la verdad que eres tú mismo, Señor, y creemos que esta palabra puede cambiar y transformar por completo nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a beneficiarnos de tan grande herencia que tú nos has dado como tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a esta segunda parte de esta serie que estoy dando de Primera de Juan, se llama Dios es luz. La semana pasada, nada más como un repaso, vimos la primera porción, la palabra de vida, y bueno, yo le decía como en el verso 1, Juan nos dice lo que era desde el principio, 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que dice y dice ahí con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El tema principal en estos 4 versículos es el verbo de vida, Dios mismo, su palabra. Y de aquí en adelante, del verso número 5 en adelante, nos muestra y nos dice el verso 5, este es el mensaje que hemos, dice, oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo es que conecta Juan los 4 versículos anteriores con este? Juan nos está diciendo cuál es la esencia, cuál es el mensaje que él estaba predicando. Estaba predicando de la palabra de vida, estaba predicando de Dios mismo, y él empieza a decir, este es el mensaje, esto es lo que os hemos anunciado, lo que hemos estado predicándoles durante diferente tiempo, y es muy importante que conozcan
que Dios es luz, nos está mostrando quién es Dios. Algo muy importante es que nosotros necesitamos conocer a Dios tal cual es. Y solamente en su palabra, solamente cuando empezamos a oír con atención lo que Dios dice, es que nosotros podemos conocer quién es Dios. Y lo primero que Él nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nos muestra lo que Él es, nos muestra lo que Él es y también qué relación hay. Es muy importante porque Dios nos muestra cuando hay una verdadera relación con Dios. La Escritura nos dice, y ya lo leímos ahorita, dice que si tenemos comunión con Dios, vamos a tener también comunión con otros creyentes, con otras personas. Entonces nos habla también, ahorita lo vamos a ver, acerca de la verdadera comunión y de quien verdaderamente está caminando en la verdad. Porque hay muchas personas que pueden decir que caminan en la verdad, pero siempre la palabra nos habla de evidencias. Siempre la palabra nos habla de ciertas características que existen en una persona. ¿Para qué? Para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que otros no nos engañen y podamos ser gente que en verdad camina en todo lo que Dios desea en sus vidas. La palabra nos muestra que Él es luz. Si nosotros pudiéramos resumir la vida antes de conocer a Cristo, la verdad es que sería tinieblas. Como un cuarto oscuro, como viviendo en un cuarto oscuro, tropezando continuamente, no entendiendo mucho de lo que somos ni de lo que hacíamos, pero en el momento que venimos a Cristo Jesús, ¿verdad? La luz, Dios que es luz, alumbró nuestro entendimiento, empezamos a conocerlo a Él y el plan de Dios es que podamos seguirle conociendo. Y algo muy importante que cada creyente necesita conocer es quién es Él, y nos dice que Él es luz, y todavía para completar todo lo que el Señor quiere hablar nos dice que no hay tinieblas en Él. Está de alguna manera enfatizando algo muy importante y nos habla el corazón de este mensaje, de lo que Él desea hablar. Nos dice Dios es luz, conecta los primeros 4 versículos con esto de esta manera y nos habla de un mensaje en el cual el apóstol no estaba inventando, sino era un mensaje que había recibido de Jesucristo y que quería transmitir a cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos recibir este mensaje. La esencia del mensaje es Jesucristo. La esencia del mensaje es que Él es luz, ¿sí? Y es muy importante que se pueda proclamar tal cual Él es, ¿sí? Este mensaje viene de Dios, habla de Dios y es para cada uno de nosotros. Es muy, muy importante. La palabra Dios es luz es muy significativa porque describe o nos muestra lo que es y también lo que no es, ¿sí? La luz tiene diferentes características, pero bueno, aquí la palabra nos muestra acerca de una de las, de alguna manera, atributos de Dios mismo, es que Él es luz y nos está mostrando su naturaleza, su esencia, lo que Él es. Esta palabra Dios es luz es un concepto cristiano. Por ejemplo, para el pagano, Dios era algo así, o el Dios del pagano era algo así como tinieblas, que era imposible de conocer. Por ejemplo, los judíos pensaban en Dios como fuego consumidor, de tal manera que no debías ni siquiera de acercarte a Él. Entonces este concepto de Dios es luz es un concepto cristiano que Juan utiliza para expresar quién es Él. No solamente Juan lo utilizó, sino por ejemplo Santiago, en Santiago 1, verso número 17, póngale una separación a primera de Juan, y Santiago 1, verso 17, dice: toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Cuando te sucede algo bueno, nunca digas que es que tienes buena suerte. Cuando sucede algo bueno en tu vida, tú tienes que darle gloria a Dios sabiendo
que dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dile a la persona que está a tu lado, no es por ti, es por Él, ¿verdad? Porque Él es bueno. Y nos dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos está diciendo que Él es alguien que no cambia, su estado de ánimo no cambia, ¿verdad? Si no es constante su amor, constante su fidelidad, constante su misericordia. Pedro también nos dice en primera de Pedro 2, verso número 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, tanto Juan como Santiago y aún Pedro se refieren a Dios como luz, se refieren a Él como el Padre de las luces, se refieren a Él que cuando vinieron a Jesucristo, cuando vinieron a Él, dice ahí que Él es luz admirable. ¿Y qué es lo que hace esa luz? Principalmente la luz es el gran revelador, ¿sí? El gran revelador alumbra nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces Dios es revelado como luz y nos muestra ahí que está absolutamente libre de oscuridad o de impurezas. Y es muy importante que nosotros entendamos a quién adoramos, porque escúcheme bien, el carácter, ¿verdad?, de una persona es determinado por el Dios que adora. Repito, el carácter de una persona es determinado por el Dios que adora. Entonces, nosotros necesitamos entender que Él es luz. ¿Y qué significa que Dios es luz? Significa que hemos sido llamados a caminar en luz, que hemos sido llamados a caminar en esa luz, en esa verdad. Normalmente, escúcheme bien, cuando alguien está haciendo algo que no está bien, se esconde. ¿Sí o no? Cuando un niño está agarrando algo ahí que no, ¿verdad?, se va atrás del sillón y empieza a abrir lo que está haciendo. Cuando alguien de alguna manera está ocultando algo, oculta el teléfono, ¿verdad? Cuando alguien está ocultando algo, no quiere que alguien más se meta. Entonces aquí nos muestra, y por eso es muy importante que entendamos que Él es luz, porque nos habla de una forma como tenemos que caminar, en luz, no en tinieblas. Si alguien adora al Padre de las luces, está llamado a caminar en luz, está llamado a caminar de esa misma manera. Y Juan nos exhorta no solamente a ver a Dios como luz, como una luz resplandeciente. Yo creo que Pablo quedó ciego porque se encontró con esta luz. ¿Sí le ha pasado que algún momento le iluminan tan fuerte que usted no ve nada? ¿Se queda deslumbrado? Así, yo creo que Pablo quedó deslumbrado ante esa luz. Pero Juan nos exhorta no solamente a entender quién es Él, sino a vivir, dígalo conmigo, a vivir como hijos de luz. Es muy importante porque nos está diciendo que tenemos que vivir como hijos de luz. Si creemos en un Dios que es luz, entonces tenemos que vivir como hijos de luz. Y la palabra nos muestra, la luz de Dios nos indica su gloria, su resplandor. Por ejemplo, dice Juan, el Evangelio de Juan 1, verso número 14, nos dice: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos muestra, ¿verdad?, la gloria del Señor, el resplandor de Dios. Pero ¿qué tenemos que ver con esto? Dios nos revela como luz. ¿Por qué? ¿Qué características tiene esta luz? Principalmente se difunde por sí misma, ¿verdad? La luz, usted necesita solamente prender
y se difunde, se extiende, llega a donde está ahí, ilumina, alumbra, ¿verdad? Ilumina las tinieblas que le rodean. Cuando un cuarto está oscuro y prende usted la luz, inmediatamente la luz invade las tinieblas. ¿No es así? Inmediatamente, es cuestión de segundos para que un lugar que está completamente oscuro, al prender una luz, cambia de tinieblas a luz. De la misma manera, cuando Dios viene a nuestra vida, lo que sucede es que esas tinieblas son cambiadas por la luz de Dios. Y esto es algo importante, ¿verdad? Porque nos habla, la luz, por ejemplo, tiene que ver o muestra de alguna manera la claridad o la pureza. Cuando usted prende la luz o ilumina algo con cuidado, se podrá dar cuenta si eso está limpio o está sucio, ¿no es así? Si usted está con una luz así medio oscura, pues a lo mejor no se da tanto cuenta. Pero si enciende una luz potente, se dará cuenta cuando algo está limpio o no lo está. Entonces nos lleva a caminar en pureza. Sí, nos lleva a caminar y nos dice o nos muestra ahí que no hay ningún mal escondido en Dios, porque Él es puro y Él es santo. La palabra, cuando nos dice que Él es luz, nos está hablando que Él puede iluminar nuestro camino. Alguien que está de alguna manera conoce a Dios como luz y sabe que Él es luz, entiende que Dios guía, que Dios puede guiar su camino. Por lo tanto, no anda errante. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de Dios para saber a dónde ir, qué camino tomar. En la Escritura nos muestra de cómo Él nos guía. Primera de Juan 1, verso número 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos está hablando de un caminar en esa luz. La luz, como le decía, es el gran revelador que no solamente nos muestra la santidad de Dios, sino también nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, nos muestra la verdadera condición del hombre y cuánto necesitamos que estar cerca del que es luz. Cuánto necesitamos estar cerca del que alumbra y guía nuestros pasos y nos llama a vivir en esa luz completamente. Entonces la palabra nos muestra que es un ser completo. Dios es un ser completo, santo, puro, perfecto, sin mancha, y es capaz de guiar a nuestras vidas. Mira que hay algo muy importante en el verso número 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Esto es una parte positiva, pero luego nos da una parte negativa diciendo: no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Por qué usa Pablo primero una parte positiva y luego una parte negativa? Es para ser más explícito lo que él quería decir, para reforzar el pensamiento de que Dios es luz. Nos dice Dios es luz y enfatiza: no hay ningunas tinieblas en Él. Pero es un solo pensamiento. Está mostrando todo lo que Él es y cómo es que no hay ninguna sombra, no hay ningún error, no hay ningún mal en Él, porque Él es puro y Él es claro, santo. Entonces nos muestra diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, porque en ese tiempo, escúcheme bien, ¿verdad? Había mucha gente que decía que tenía comunión con Él, pero su vida no daba testimonio de esto. ¿Qué estaba diciendo? Juan está tratando de relacionar la teología con la vida, con la ética, con el caminar de una persona. Y esto es algo muy importante, porque esto que sabemos de Dios tiene que llevarnos a una vida, a vivir de una manera diferente, a vivir como vivimos o como Dios quiere que vivamos. La revelación de Dios
que Dios trae al hombre, toda la revelación que Dios trae al hombre, no es para satisfacer su curiosidad, no es para que crezca su cabeza, es para que Dios en ese conocimiento dé dirección en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica y traiga pureza en lo que hacemos, en lo que decimos. Por eso dice la Escritura, si decimos, no sé si ve usted ahí, pero cuando dice si decimos, está hablando de alguna manera, es una declaración hipotética, como diciendo, si alguien dice que tiene comunión, no podemos asumir que eso es verdad, porque la verdadera comunión implica andar en luz y no en tinieblas. La palabra comunión, fíjese bien, es una palabra griega koinonia, que significa principalmente dos cosas. Una es coparticipación con otros en cosas comunes a ambos, y el segundo significado secundario es compañerismo. Coparticipación, compañerismo, relación entre dos personas. ¿Por qué? Porque tienen un mismo fin, porque tienen una misma meta, porque anhelan lo mismo. Nos está diciendo que si alguien tiene comunión con Dios, va a tener también comunión con otros que anhelan lo mismo. Parte de lo que es el hecho de que estar juntos es tener esta coinonía. En las reuniones de hogar es tener esta coinonía, tener esta relación donde nos lleva a tener compañerismo, donde nos lleva a tener participación, coparticipación unos con otros. Pero Juan nos está diciendo, si tenemos comunión con Dios, que significa relación con Él, participación con Él, ¿sí? Pero seguimos andando en tinieblas, que es lo opuesto a la naturaleza de Dios, la Escritura dice, mentimos. Dígalo conmigo, mentimos. Claramente nos dice, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si alguien no está caminando en luz, sino está caminando en tinieblas, dice ahí la palabra, mentimos. Y dice, no practicamos la verdad. Está hablando de una acción presente, continua, y nos muestra la verdadera naturaleza de aquellos que tienen comunión con Dios, que andan en luz, no andan en tinieblas. ¿Por qué está diciendo esto? Mire, en ese tiempo había un grupo de alguna manera de gentes llamados los gnósticos. No voy a entrar ahí porque es algo bien extenso, pero los gnósticos era de alguna manera gnósticos como cristianos, pero no era así, que era una corriente de alguna manera filosófica, religiosa, que estaba llevando a la gente a pensar que su conocimiento era suficiente para que ellos tuvieran salvación. Si de alguna manera su conocimiento o el conocimiento era todo para ellos, y ellos pensaron que si tenían un conocimiento de la verdad, aunque no practicaran la verdad, ellos se iban a ser salvos. ¿Sí? Y esto era un error que que Juan trata de corregir, esta forma equivocada y herética de manera de pensar. Porque ellos pensaban o pretendían lograr una perfección impecable solamente por el conocimiento que tenían en su cabeza. Ahora, yo le digo algo, hay mucha gente en la iglesia que piensa que con tan solo saber lo que Dios dice es suficiente. Dígalo conmigo, no es suficiente. Es muy importante, ¿verdad? Nuestra vida tiene que tener las evidencias de caminar en la verdad, de practicar esta verdad. Entonces nos habla acerca de cuán importante es, porque los gnósticos pensaban que ellos podían interpretar, que estaban intelectualmente capacitados para interpretar los propósitos de Dios, y estaban capacitados espiritualmente para enseñarlos a otros, aunque no vivieran en ellos.
Y esto es una mentira. Ellos pensaban que el cuerpo era como una envoltura que cubría el espíritu humano. Y entonces ellos pensaban de alguna manera que no se podían contaminar, que solamente con que tuvieran un conocimiento intelectual era suficiente. Pero aquí la palabra, Juan nos dice, ¿verdad?, que es imposible tener comunión con Dios si nuestra vida demuestra características tenebrosas o muestra tinieblas. ¿Cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Si andamos en luz. ¿Cómo sabe alguien que en verdad está teniendo comunión con Él, que está siguiendo la verdad? Si andamos en luz. Solamente si andamos en luz. Porque si sabemos la verdad, pero no estamos caminando en luz, sino en tinieblas, dice la palabra, mentimos. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos nosotros tener cuidado. Juan 3, verso 19 y verso 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20 del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, porque todo aquel que hace lo malo, dígalo conmigo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claramente la palabra nos dice que el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces nosotros necesitamos entender, dice el verso 21 de Juan 3, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica, el que ama o el que conoce verdaderamente la luz, viene a ella, se acerca a ella y se muestra o manifiesta que está caminando en ello. Entonces, si puede tener comunión con Dios, entonces también tiene comunión con otros. ¿Por qué? ¿Por qué es que puede tener? ¿Qué es lo que hace posible todo esto? Dígalo conmigo, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio perfecto que nos lleva a entrar desde las tinieblas en las que vivíamos a esa luz admirable sin morir a través de la fe. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y su sacrificio perfecto viene a cubrir nuestros pecados y a limpiarnos cuando verdaderamente nos arrepentimos. Cuando verdaderamente nos arrepentimos, ¿sí? Pero la Escritura nos muestra, ¿verdad? Al andar en la luz y en comunión con Dios, nos lleva y nos revela cada día más cuando es que andamos de alguna manera que no es conforme a la voluntad de Dios. Y prontamente tenemos que arrepentirnos. Necesitamos de esa luz, necesitamos de esto. La Escritura nos dice, si decimos, verso 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso número 8 nos dice ahí, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dígalo conmigo, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué Juan dice 2 veces que si decimos que no tenemos pecado? ¿Por qué? Porque había en ese momento gente que negaba que el hombre fuera un pecador. No sé si se ha encontrado gente, ¿verdad?,
que usted les dice, oye, necesitas arrepentirte de tus pecados, y ellos te dicen, yo soy un buen hombre, yo nunca he matado a nadie. Y casi le podrías decir, no has tenido la oportunidad, pero no. Si yo no he robado, bueno, tal vez no tan agarrado, pero. Entonces, 2 veces la Escritura está diciendo, si decimos que no tenemos pecado. En ese momento había gente, de alguna manera, les digo, estos gnósticos y estas personas que estaban negando que el hombre fuera un pecador. Algo que nos muestra la palabra, y 3 veces, fíjese bien, en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 10, nos muestra 3 cláusulas condicionales diciendo si decimos. 3 veces dice la palabra si decimos. Primero, el verso 6 dice si decimos que tenemos comunión con Él. Y luego el verso 8, si decimos que no tenemos pecado. Y luego el verso 10, si decimos que no hemos pecado. Puede usted subrayar, 3 veces dice si decimos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque había gente en ese tiempo que negaba que necesitara pedirle perdón a Dios por sus pecados. En otras palabras, si estaban negando esto, también estaban negándose a arrepentirse. Y sin arrepentirse no había manera de que pudieran entrar a lo que Dios quería, a lo que Dios deseaba. ¿Sí? Y yo sé que hay gente que piensa, ¿verdad? Que hay gente muy buena, ¿verdad? Y claro que hay gente tal vez que moralmente pueda ser buena, pero la Escritura nos habla, algo que nos presenta la Biblia, es la universalidad del pecado. Nos está mostrando que el hombre, donde quiera que esté, es un pecador. Yo estaba leyendo hace tiempo de alguna manera un hombre que quiso encontrar algún pueblo donde no hubiera gente mala. Y se fue con los habitantes de yo no sé dónde, de una aldea, pensando que esa gente que como estaban tan aislados, como no habían tenido contacto con mucho del mundo exterior, él pensó que se iba a encontrar con gente que no tuviera pecado. Pero ¿sabe qué sucedió con ese hombre? Después de un tiempo vino decepcionado, sabiendo que el hombre, donde quiera que está, es un pecador. La Biblia nos dice que el hombre, donde quiera que está, es un pecador que necesita arrepentirse, que necesita caminar, acercarse a la comunión con Dios. Dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en Él. Nos refleja la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es una naturaleza que tiende al pecado. ¿Sí? Tiende al pecado. Tiende a una vida fuera de Dios en sí, la naturaleza humana. Y aquí nos habla y nos implica, ¿verdad? Porque había gente de alguna manera que se engañaba a sí misma también, pensando que era buena, pensando que no tenía nada de qué arrepentirse. Cuando la Escritura nos muestra nuestra necesidad de arrepentirnos. Si conocemos la verdad, escúcheme bien, si conocemos la verdad, pero no la practicamos, necesitamos pedirle perdón a Dios. A ver, se lo repito, por favor. Si conocemos la verdad, pero no la practicamos, necesitamos pedirle perdón a Dios. La palabra también nos muestra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí nos muestra no solamente aquellos que decían que no tenían pecado, sino también aquellos que decían que no tenían que arrepentirse de nada. Y nos muestra cuán importante es. Romanos 3, verso número 9. Nada más voy a leer algunos versículos de Romanos 3, 9. Después puede leer todo este capítulo. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, dígalo conmigo, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros habíamos pecado. Si usted no lo sabía, todos nosotros habíamos pecado, estábamos en tinieblas y necesitábamos de la luz. Necesitábamos de la luz. Pero algo importante es que necesitamos entender que necesitamos caminar en esa luz, en esa verdad, en aquello que Dios ha hablado. Salmo 32, versos del 1 al 5 nos dice esto. Salmo 32. ¿Qué pasa si alguien niega que ha pecado? En otras palabras, está negándose a confesar sus pecados, negándose a arrepentirse. Y si no confesamos nuestros pecados, fíjese lo que dice la palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y dice, no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí la palabra claramente está diciendo de qué sucede cuando alguien, en lugar de confesar sus pecados, guarda silencio. ¿Qué sucede cuando esto sucede? Dice aquí la palabra, su verdor, ¿verdad?, se convirtió en sequedad. Cuando alguien sabe que ha pecado, pero no confiesa sus pecados delante de Dios, no busca el arrepentimiento y salir de las tinieblas a la luz admirable, lo que sucede, viene a su vida, es que viene a secarse. Dice, se agravó la mano del Señor sobre mí y mi verdor se volvió en sequedales. Es muy importante confesar nuestros pecados delante de Dios, es muy importante porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Necesitamos, por eso dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, léalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condición, ¿cuál es? Confesarlos. El si confesamos es una condición. ¿Cómo es que el Señor puede limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Solamente cuando confesamos nuestros pecados. Solamente cuando entendemos que Él es luz y que no podemos caminar en tinieblas. En tinieblas, ¿verdad? Entonces esta luz nos revela lo que Él es, nos dice aquí, dice ahí la Escritura y nos muestra de cuán necesario es que confesemos. Verso número 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando decimos, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito pedirle perdón al Señor por nada. Necesitamos nosotros examinar nuestro corazón y ver qué es lo que está pasando, porque dice aquí, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. La palabra no está en nosotros, de alguna manera está mostrando. Le vuelvo a decir, los gnósticos pensaban que como sus conocimientos eran superiores, eran incapaces de pecar. Cuando la Escritura nos muestra y nos dice el verso 6, dice, habla de mentira y de falta de practicar la verdad. Verso 8 habla de engaño y de ausencia de la verdad. Y verso número 10 habla de hacerle a Dios mentiroso
y que su palabra no está en nosotros. Nos muestra que necesitamos tener la actitud correcta en cuanto al pecado. ¿Cuál es la actitud correcta en cuanto al pecado? Dígalo conmigo: admitirlo, confesarlo y recibir el perdón de Dios. Si hemos pecado, lo que tenemos que hacer primeramente es admitirlo. Segunda manera, admitirlo dentro de nosotros, pero también habla de confesarlo, hablarlo. Y tercero, dice ahí, recibir el perdón. De alguna manera, dejar que Dios lave, que Dios limpie nuestras vidas. Dice, limpiarnos de toda maldad. No solamente en Dios recibimos el perdón, sino también dice que nos limpia. De alguna manera ese poder es roto en nuestras vidas, pero tenemos que confesarlo. La palabra confesarlo tiene que ver con dar una constancia completa, diciendo, sí, reconozco que he pecado. Reconozco que no hice completo como debía de hacer. Escúcheme bien, cuando habla de confesarlo, está hablando de una confesión, escúcheme bien, continua. Una confesión no solamente general, sino particular. Está hablando de reconocer que hemos hecho algo mal y hablarlo por su nombre. Y decir, así es, en verdad, así fue y necesito de la ayuda de Dios. Por eso dice ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por eso luego dice el verso 5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confesamos, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios hace? Dice que Él nos perdona. Que Él nos perdona. Él promete perdonarnos y limpiarnos. Él promete hacerlo. Dice la Escritura, a través de su sangre. Su sangre no solamente viene a limpiarnos, sino a quitar las manchas del pecado. Su sangre es poderosa, dice la Escritura, que Él es fiel y justo. Nos muestra ahí la palabra, su naturaleza, su carácter, que Él es fiel y justo. Dice Jeremías 31, verso 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dígalo conmigo, gloria a Dios. Qué increíble es que dice la Escritura que si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, confesando nuestros pecados, la Escritura dice que Dios se olvida de nuestros pecados. ¿Cuántas veces no se nos olvidan a nosotros? O no se les olvidan a otros para echártelo en cara. Pero dice la palabra, nos dice la palabra, no me acordaré más de su pecado. Y no solamente eso, dice el Salmo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está? Está hablando de un extremo al otro. Dice, hizo alejar nuestras rebeliones. Dígalo conmigo, Él es fiel y Él es justo. La palabra fiel describe a Dios como alguien que podemos depender y confiar en Él. Puedes confiar en Él, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y Él es justo. Hace lo correcto. Hace lo correcto, significa que Él hace lo correcto.
La palabra justo significa que Dios siempre está haciendo lo bueno según su propia voluntad y que es bueno y misericordioso hacia los hombres, hacia nosotros. Él es fiel y justo, la justicia de Dios, ¿sí? No está en conflicto con la bondad, la misericordia y el perdón de Dios. Es muy importante. Sí, para resumir, si me pueden ayudar con el piano, por favor. Esta porción, principalmente estos versos del 5 al verso número 10, primeramente nos muestra que Él es luz. Por lo tanto, debemos caminar en luz. Si tenemos comunión con Dios, nos dice que vamos a tener comunión con otros. Pero también nos dice, puesto que Él es luz, ¿verdad? Y no hay tinieblas en Él. Si hay algo que no está bien en nosotros, si al estar en esta luz admirable, Él nos muestra que no hay, de alguna manera, hay algo en nosotros que no está bien, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Es muy importante, siendo que Él es luz y no hay nada que podamos esconder en Él. Tenemos que nosotros entender que necesitamos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te pregunto en esta noche, cierra tus ojos un momento. Dice la Escritura, este es el mensaje, esta es la esencia del mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La pregunta es, ¿tienes verdadera comunión con Él? Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos escondiéndonos, andamos haciendo cosas que no están bien, dice la Escritura, mentimos y no practicamos la verdad. Yo te pregunto, ¿tienes verdadera comunión con Dios? ¿Tienes verdadera comunión con Él? En tu vida hay las evidencias de esta verdadera comunión con Él. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y no tener comunión con otros, o nuestras relaciones con otros no estar como deberían de estar. Puesto que Él es luz y no hay tinieblas en Él, si de alguna manera has estado haciendo, has estado permitiendo, has estado de alguna manera abriendo la puerta al pecado en tu vida, Dios hoy nos da la oportunidad. Por favor, no digas como en ese tiempo hubo gente que dijo que no tenía pecado, que no tenían nada malo, que podían de alguna manera vivir sus vidas como querían. ¿Qué hay en tu vida que no está conforme a la luz? Estamos ante aquel que es luz admirable, ante el Padre de las luces, ante aquel que no hay sombra, no hay tinieblas en Él. Ante esa luz, delante de Él, desnudos, sin nada que ocultar. ¿Por qué no le dices al Señor ahí con tus ojos cerrados, pero abriendo tu boca, confesando con tu boca, diciéndole: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que en esta o yo no sé qué áreas en tu vida no has estado actuando como deberías de actuar? Vamos, mi amado, todos juntos necesitamos pedirle perdón al Señor por aquello que de alguna manera ha estado ahí y no debería de estar.
por favor atienda la palabra que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por tanto, no te calles. Confiesa, declara tu pecado delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, perdona. Yo te pido perdón, perdona nuestro pecado, perdona los pecados que cada uno hoy estamos confesando delante de ti, Señor. Perdona si ha habido orgullo, si ha habido apatía, si ha habido indiferencia. Yo no sé, cada uno, Señor. Perdona todo esto, Señor, porque no podemos caminar y vivir en tinieblas si conocemos al Dios admirable, al Dios que es luz verdadera. Ven precioso a nuestra vida. Ven precioso y alúmbranos, Señor. Alúmbranos, Señor, que en verdad podamos tener una vida en la cual se refleja la luz que hay dentro de nosotros. Señor, rompe con hipocresía, rompe con una doble vida. Rompe, Señor, con todo lo que de alguna manera lleva a ocultar, a vivir de una manera en tinieblas, o tener áreas de nuestra vida en tinieblas, Señor. No queremos andar escondiéndonos, Señor, para hacer lo malo. No queremos caminar haciendo lo malo. Queremos caminar en luz. Habla con el Señor y dile: Señor, deseo caminar en luz, deseo caminar en esa luz, de alguna manera libres, no ocultando nada, tratando de ser transparentes, de ser limpios, porque tú nos haces limpios. Señor, que podamos ser gente que en verdad practica la verdad, que en verdad vive la verdad de Dios. Amado, revélate. Dios es luz, Jesucristo es luz, Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Que podamos entender esta verdad, que podamos entender y ver cuán importante es que adoremos verdaderamente al Dios, a este Dios verdadero, al único Dios. Y que al adorarte y al entender quién eres tú de una manera correcta, podamos vivir de una manera correcta, Señor. Líbranos de engaño, líbranos de mentiras, Señor. Líbranos de engañarnos a nosotros mismos. Líbranos, Señor, de hacerte de alguna manera aparentar o mostrar como si fuéramos unos mentirosos, Señor. Ven ahora, Señor, y ayúdanos a caminar en luz, en verdad. Ayúdanos a mostrar un Dios de luz, un Dios verdadero en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que podamos ser gente que, si de alguna manera ha pecado, que prontamente, que rápidamente podamos arrepentirnos. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y vamos a adorar al Señor un momento, a exaltarle un momento. Ahí con tus ojos cerrados. Señor, queremos caminar tomados de tu mano. Queremos ser guiados continuamente por ti, Señor. Caminando en la luz. Caminando en la luz. Caminando en tus verdades. Practicando las verdades contenidas en esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos prontamente a confesar nuestros pecados diariamente. Rápidos, que podamos ser rápidos para confesarlos,
y apartarnos de ellos, Señor. Precioso, precioso, precioso. Ven sobre nosotros. Alza tus manos y dile: ven, ven sobre mi vida, Señor. Llévanos, llévanos, Señor, en verdad, a vivir conforme a todo lo que tú has dicho, lo que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Venga de tu gracia, venga de tu favor. Yo sé que tu justicia no está peleada con tu bondad, con tu misericordia, tu gracia. Yo sé que tú deseas, Señor, y tú también, yo sé que tú haces que si confesamos nuestros pecados, viene una gracia para caminar apartados de aquellas cosas que te desagradan. Límpianos, dile: límpianos de toda maldad, límpianos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú has dicho, levantando manos santas, teniendo un corazón puro, andando en la luz, Señor. Que al estar delante de tu presencia día a día, ante el Padre de las luces, que alumbra todo nuestro ser, que podamos ser prontos para reconocer cuando hay algo que está en tinieblas en nuestra vida, y prontamente que la luz invada y cambie esas tinieblas en luz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos.